Recorrido oficial y definitivo del Tour de Francia 2020. La etapa 1 tendrá salida desde Niza para afrontar un recorrido mayormente llano con una elevación de tercera categoría que se pasará 2 veces, la Côte de Rimiez, 5,8 km al 5,1%. Tras el descenso hacia Saint-Martin-du-Var, terreno para abortar la fuga del día, si la hubiera, y una ocasión propicia para los velocistas en la llegada. Sprint intermedio en un primer paso por la meta, también en Niza, en el kilómetro 88. La etapa 2 sigue en Niza. Salida cerca del Lac du Broc y 2 puertos de primera seguidos, el Col de la Colmiane, 16,3 km al 6,3%, y el Col de Turigny, 14,9 km al 4,7%. A 30 km de meta se sube el Col de C, de segunda, 7,8 km al 6,1%. Hay bonificación en el Col de Quatre-Chemins, justo antes de la llegada, y sprint intermedio nada más comenzar, en el Lac du Broc, kilómetro 16. La tercera también tendrá salida en Niza con destino a Sisteron. Trayecto rompepiernas desde el principio con 3 cotas de tercera casi seguidas, el Col du Pilon, 8,4 km al 5,1%, el Col de la Faye, 5,3 km al 4,8%, y el Col de Sleques, 6,9 km al 5,4%. Después una cota de cuarta, el Col de Lorme, 2,7 km al 5% y sprint a 38 km de meta, en Digne-les-Bains. Buena jornada para que una fuga haga camino. La etapa 4 tendrá la primera llegada en alto de la edición, en los Altos Alpes, con Orfieres-Merlette como la ascensión que marcará las diferencias al final. Una subida de primera, 7,1 km al 6,7%, y explosiva que vendrá precedida de 4 cotas, 3 de tercera y una de cuarta, Seran-Festre, 7,6 km al 5,3%. Corse, 2,2 km al 6,3%, La Olianière, 3 km al 6,4%, y Saint-Léger-les-Meleces. El sprint intermedio, en Bennes, kilómetro 51,5. Probablemente se abrirán las hostilidades entre favoritos. La etapa 5 presumiblemente terminará con un pulso entre sprinters. Salida de Gap y llegada en Privas tras un trazado descendente con repechos en el sprint intermedio de Lépine. Kilómetro 47,5, Col de Serre-Colon, cuarta, 4,1 km al 3,7%, y Côte de Saint-Vicent-de-Barres, cuarta, 2,7 km al 4,2%. La etapa 6 tendrá 155 km relativamente cómodos, darán paso a un nuevo final en alto en el Montaigu-Wall. Se saldrá del Étel, se pasará al sprint intermedio en el kilómetro 125,5, Saint-Hippolyte-du-Fort, y luego vendrán 2 terceras. Cap de Coste, 2,1 km al 7,3%, y Col des Maurefes, 6,1 km al 4,8%, antes de la Lucette, de primera, 11,7 km al 7,3%. Una vez coronado este último aún quedarán 15 km cuesta arriba hasta la meta. La 7 será una etapa trampa al final de la primera semana con un recorrido enrevesado que someterá al pelotón a vientos cambiantes y que debería terminar con victoria a la fuga o al sprint. Salida en Millau y la primera pugna entre velocistas será en el punto intermedio de Saint-Cernin-sur-Rance, en el kilómetro 58. El Col de Peyronnet, de tercera, 14,5 km al 3,9%, y la Côte de Paule, cuarta pero rampa dura de 1,1 km al 7%, emergen antes de terreno llano hasta la meta de la Baur. En la etapa 8 el Tour llega a los Pirineos con un encadenado de 2 primeras y un especial. Se partirá de Cafers-sur-Garonne y se llegará a Ludenvielle. Sprint intermedio en Saint-Noënet, kilómetro 42, antes de afrontar el Col de Menté, de primera, 6,9 km al 8,1%, el Port de Vales, especial, 11,7 km al 7,7%, y el Pays de Sourde, de primera, 9,7 km al 7,8%. En su cima, a 12 km de meta, habrá bonificaciones. La etapa 9 será otro bocado de los Pirineos y otro encadenado con 2 primeras. Salida en Pau, paso por el Col d'Artiguelauve, cuarta, 2,3 km al 4,5%, paso por el Col de la Urquere, primero muy intenso, 11,1 km al 8,8%, inmediatamente después el Col de Soudet, tercera, 3,8 km al 8,5%, sprint intermedio en Arete, KM 99, otro tercera,
el Col Guichere, 4,2 kilómetros al 7%, y un pequeño valle antes del Col de Maria Blanque, el primera que cierra la serie, 7,7 kilómetros al 8,6%. Un pequeño llano pica hacia arriba hasta la llegada a la Uns. Después de esta jornada vendrá la primera jornada de descanso. Tras los Pirineos, la etapa 10 será rumbo oeste, que sale de Ille-d'Oléron-le-Château-d'Oléron y desemboca en Ille-de-Ré-Saint-Martin-de-Ré. Una ruta costera que conectará dos islas y visitará varios diseños de fortificaciones del ingeniero Vauban en la región de Nueva Aquitania. La llegada debería ser para velocistas, pero el viento del litoral acechará al pelotón y podría provocar alguna fuga interesante. Sprint intermedio en Châtelaillon-Plage, kilómetro 129,5. La etapa 11 será la última jornada de tregua antes de la llegada de la montaña. Recorrido prácticamente llano y sin dificultades montañosas a excepción de la pequeña cota de Cherveux, de cuarta categoría, en torno a la mitad de la etapa. El triunfo, salvo sorpresa mayúscula y relajación del pelotón ante las etapas venideras, debería resolverse en un sprint masivo. La etapa 12 será propicia para las fugas, con un terreno rompepiernas de 218 kilómetros entre las localidades de Chauvigny y Sarran. Habrá 4 ascensiones, siendo la última de ellas la más dura. El Sukhumvai, de segunda categoría. Se corona a 26 kilómetros de meta y quien tenga fuerzas podrá probarlo en solitario, ya que los repechos de los últimos compases favorecen a los fugados con respecto a grupos numerosos. En la etapa 13 llega la hora de la verdad, donde los favoritos de la general deberán mostrarse en la disputa por el triunfo parcial, o al menos, para sacar tiempo al resto de sus rivales en la última ascensión. En total, 7 puertos que destrozarán la carrera en 1000 pedazos casi desde la salida, con el Puy-Marie decidiendo el triunfo en sus 5,4 kilómetros al 8,1%. Jornada ideal para los escaladores puros. La etapa 14 y sin descanso tras la paliza del día anterior con otros 194 kilómetros. Eso sí, esta vez sin ningún puerto de excesiva entidad. Se espera que los favoritos se tomen el día con más calma para recuperar fuerzas y sean los hombres de fuga quienes se jueguen la victoria. La Côte de la Croix-Rousse, a 5 kilómetros de la llegada, ideal para que corredores explosivos saquen valiosos segundos. En la etapa 15 los corredores partirán de Lyon en una jornada cuyos 100 primeros kilómetros serán llanos. Pero el final es de traca, con 3 puertos casi encadenados de la más alta exigencia. Monte de la Selle de Fromentel, primera, Col de la Biche, primera, y el Grand Colombier, fuera de categoría. Sus 17,4 kilómetros al 7,1% de pendiente media serán totalmente decisivos en el devenir de la carrera, ya que más de un favorito dirá adiós a sus opciones. Y después de esto vendrá la segunda y última jornada de descanso. Después del descanso, y con la etapa 16, comienza el tramo más decisivo de la presente edición. El día se resolverá en las 2 últimas ascensiones, de un total de 5, con el Monte de Saint-Nizier-du-Maucherotte, primera categoría, como más decisiva. Tras coronar, los corredores afrontarán un leve descenso hasta Villard-de-Lans, donde se resolverá el triunfo entre los corredores que posean un potente cambio de ritmo, ya que sus rampas no son de gran dureza. La etapa 17 tendrá 170 kilómetros entre Grenoble y Méribel. Pero vaya 2 puertos, ambos de fuera de categoría. Se trata del clásico Col de la Madeleine, 17 kilómetros al 8,4%, y del tremendo Col de la Loce, 21,5 kilómetros al 7,8%. Día importantísimo que podría marcar el desenlace de la carrera, ya que se pueden ganar o perder auténticas minutadas en estos 2 colosos. Además, la etapa concluye a 2.304 metros de altitud, donde solo los más fuertes sacarán ventaja. En la etapa 18, no hay 2 sin 3, y esta tercera jornada montañosa consecutiva causará estragos en el pelotón. 5 puertos encadenados, sin kilómetros llanos entre ellos, componen la mayor parte del recorrido, con el Monte du Plateau d'Esblières como plato fuerte a menos de 40 kilómetros de meta, 6 kilómetros al 11,2%. Sus rampas son brutales, por lo que apenas un reducido grupo de elegidos se jugará la victoria en el descenso del Col des Fleuries, que no es considerado puerto para la organización del Tour. La etapa 19 será un pequeño impasse en el camino con esta etapa llana, más bien corta, de 166 kilómetros entre Bourg-en-Bresse y Champagnole.
Habrá bastantes repechos a lo largo de la ruta, que a estas alturas de Tour pesarán en las piernas, pero el triunfo debería resolverse al sprint entre los velocistas del pelotón. La etapa 20 será una contrarreloj individual, la última bala en la recámara, si es que la carrera no llega decidida a este punto, con la contrarreloj individual a la planche des Belles Filles. No se trata de una contrarreloj individual al uso, ni tampoco cronoescalada. Serán unos 30 kilómetros llanos, ideal para rodadores, con los 6 últimos de ascensión a la plancha y su desnivel medio del 8,5%. Será fundamental calcular el esfuerzo en el tramo llano para no reventar en el puerto. Y por último, la etapa 21, será la tradicional llegada a los Campos Elíseos, con el clásico circuito por París, donde la gloria le estará reservada al ganador del Tour de Francia 2020. Como es costumbre, día para que los velocistas pongan el broche de oro a la carrera. No olvides suscribirte. Nos vemos en un nuevo vídeo, gracias y chao chao.